problema que tengamos que hacerle frente, mantenernos con esa tranquilidad y esa seguridad que el Señor nos va a ayudar. Comenzaré con una pregunta. Si a ustedes les hicieran un diagnóstico en el cual les dijeran que están próximos a morir, ¿qué harían? ¿Cuál sería su reacción? Porque cuando alguien tiene una enfermedad terminal, la noticia puede ser muy fuerte. Hubo una ocasión que vi una película en la que a un hombre le dijeron que tenía 6 meses para morir y agarró y le dio vuelo a la hilacha con sus tarjetas de crédito y gastó como no tienen ni idea, y resulta que pasados los 6 meses no se murió y se quedó con la deuda. No vayan a hacer eso ustedes. Es una pregunta. ¿Qué harían si les dieran una noticia en la cual les dijeran que tienen pocos días de vida y que tienen que ordenar toda su vida porque ya se van a ir? ¿Qué harían? ¿Mandé? Ponerse a cuentas, dice nuestra hermana Tere. A ver, ¿alguien más qué haría? Hubo un rey que se llamaba Ezequías, y este rey Ezequías, ¿saben qué fue lo que hizo? Se puso a llorar. Se puso a orar y a llorar amargamente y a decirle a Dios: por favor, acuérdate que yo no he hecho cosas malas. Por favor, Señor, ten misericordia de mí y dame vida. Este día vamos a ver parte de la vida de este rey que se llama Ezequías. Está en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. El capítulo 32. Pasaré para allá. No se ve bien. Del versículo 24 al 26. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 24 al 26. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Hermano Saúl, ¿nos hace favor de hacer la oración? Considerando que le fueran a dar esa noticia de que va a morir, ¿qué haría? Ahora yo sé para qué, hermano. Dios me dio vida con un propósito, y no es el de tener hijos o el de hacer una casa ni nada. El propósito por el que Dios me dio vida es llevar las buenas nuevas. Y si hoy me dieran la noticia de que me queda poco tiempo de vida, sé que tengo que hacer, llevar las buenas nuevas hasta donde Él me lo permita, y eso haría, hermano. Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha reunido para escuchar su palabra, porque su palabra es lumbrera en nuestro camino. Padre, te alabamos, Señor, porque para todo has tenido un propósito, porque todo lo que tú haces, lo haces en extremo bien, Señor.
Y hoy vas a bendecirnos con esa palabra de vida eterna en los labios de tu siervo. Pon en él su espíritu, pon en él tu espíritu, Señor, para que tu espíritu redarguya a cada uno de los que escuchamos. Porque esa palabra no es de tu siervo, sino es tuya, y él solo es instrumento. Gracias te damos porque nos reunimos en el nombre de Jesús cada 8 días para ser bendecidos con esa palabra de vida eterna que tú nos das, Señor. También haz que nuestro corazón sea de carne, Señor, porque a veces nuestra soberbia impide que nuestros oídos entiendan y a veces solo escuchan. Y a veces la palabra no nos agrada, aunque sabemos que es verdadera, Señor. Pon ese corazón de carne en nosotros, para que tu palabra fructifique nuestras vidas y seamos transformados a la imagen y semejanza de tu Hijo unigénito, Señor, porque Él es nuestro ejemplo en esta tierra. Y al igual que Él, queremos hacer tu voluntad todos los días, Señor. Y al igual que Él, queremos seguir ese ejemplo cuando nos dijo: si está de ti que pase de mí esta copa, pero que no sea como nosotros querramos, sino como tú quieres, porque solo tú tienes la verdad, Señor, y solo tú tienes un propósito para las cosas. Y la misma Escritura declara que no cae la hoja de un árbol si no es tu voluntad, y todo lo que nos acontece es tu voluntad y tiene un propósito. Ayúdanos a permanecer en tu amor, Señor, guiados por esa palabra que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu esté en todos nosotros en este momento. Amén. Bueno, vamos a darle lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Del 24 al versículo 26. Amén. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá en Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Bueno, este libro de Crónicas, al igual que el libro de los Reyes, nos hace una remembranza de lo que los reyes hicieron, dejaron de hacer, cuáles fueron las consecuencias, y nos hace una historia de cómo fue su gobierno durante el tiempo que estuvieron. Hubo reyes buenos, hubo reyes pésimos, reyes malos, que quedaron en la historia como personas malas y perversas, pero también hubo reyes que la Biblia habla muy bien de ellos, y uno de ellos es precisamente Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes que trató de hacer las cosas lo mejor que pudo para el Señor. Él comenzó su reinado teniendo 25 años. Dice que reinó durante 29 años, pero en cuanto él entró como rey, lo primero que hizo fue restaurar las cosas sagradas de Dios en Jerusalén. Su abuelo, el rey Acaz, había tenido la osadía aún de cerrar el templo, de no darle importancia a las cosas sagradas de Dios, y pues por lógica, al haber hecho él esto afectó a la población. Si aquí en México se prohibiera el culto, pues realmente saldríamos muy afectados muchos que nos congregamos.
Eso es lo que hizo precisamente el abuelo de Ezequías. Él prohibió, cerró el templo para que ya no hubiera culto, para que ya no hubiera sacrificios. Y su nieto, su hijo, en cuanto entra, lo que hace es restaurar todo aquello que había hecho. Y habla la palabra de Dios que fue un rey realmente muy dedicado a las cosas de Dios. Estuvo muy dispuesto a que desde el sacerdocio, los que servían los levitas, nuevamente estuvieran haciendo las cosas adecuadas, porque habían dejado de hacerlas al haberse cerrado el templo. Y él se dedicó a todo ello. Se dedicó a llevar a cabo lo que se llamaba la Pascua, que era el sacrificio del cordero, una herencia o algo que Dios había instaurado en el pueblo hebreo, para que sacrificaran un cordero en memoria de el perdón de sus pecados. Y esto también se había dejado de hacer. Y Ezequías lo que hace es que nuevamente restaura él todo esto. Entonces la Biblia dice que él era un buen rey. Era un rey que estaba haciendo las cosas de acuerdo a como Dios las quería. Pero en un momento vino la prueba, y era su misma vida. Con esto vemos que tal vez haya quienes estemos haciendo lo mejor que podemos en nuestra vida, las cosas de Dios, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener pruebas. Tarde o temprano puede venir alguna prueba en nuestra vida, y esa puede ser aún nuestra misma vida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahorita vamos a apoyarnos en otra cita donde nos enseña lo que hizo Ezequías. Pero yo creo que hay algunos que teniendo pruebas nos peleamos con Dios. Y le decimos, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto, Dios? Si tú eres Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué, Señor, estoy teniendo este problema? ¿Por qué, Señor, estoy teniendo esta situación con un familiar? ¿Por qué está pasando esto? Y en vez realmente de buscar cuál sea el propósito de Dios, nos ponemos a pelear con Él. Dicen que a Dios no le preguntemos por qué, sino que a Dios le preguntemos ¿para qué lo permites? Si ustedes ven todos los casos de la Biblia, todos nos enseñan, son para nosotros de enseñanza. Pero toda esta gente que tuvo que vivir estas circunstancias, ¿cómo actuaba con Dios? ¿Se ponía a pelear con Él? ¿O daba su vida a Dios para que Dios hiciera su voluntad? Vamos al libro de los Reyes para que complementemos esta lectura que hicimos en Crónicas. Segunda del libro de los Reyes, capítulo 20. El libro de Crónicas y el libro de los Reyes son dos libros muy parecidos porque parece que hablan de lo mismo, pero ambos traen datos diferentes. Y por eso vale la pena que apoye uno lo que dice Crónicas, que habla de este rey Ezequías, en lo que habla también este libro de los Reyes, que habla del reinado del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 11. Amén. ¿Todos lo tenemos? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué bueno era el profeta, ¿verdad? Qué buenas noticias le fue a llevar. Dice entonces, él volvió su rostro a la pared y oró y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón,
y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, con gran lloro. Y antes que Isaías saliese de la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos y ponlas, y tomándolas, las pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondiendo Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados hacia atrás. Vemos cómo complementa este rey, viendo la buena noticia que le había llevado el profeta. ¿A quién le gustan buenas noticias así? Se puso a llorar, se puso a clamar, a ponerse a cuentas con Dios y a pedirle: Dios, sáname, ayúdame. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos de hacer ante circunstancias difíciles? Ponernos a cuentas con Dios y clamar para que Dios nos ayude, pero no ponernos a pelear, no ponernos a renegar, porque de esa manera pues definitivamente no vamos a lograr nada. Pero cuando uno humilla su corazón y busca uno de todo corazón a Dios, claro que Dios te va a responder. Pero también veamos cómo lo hacemos. El Señor Jesús decía: pides y no recibes porque no sabes pedir. Cuando no conocemos del Señor, pues muchos vamos en busca de los ídolos, vamos en busca de imágenes, porque decimos: es que ese es Dios, esa imagen nos va a ayudar. Y muchos nos vemos frustrados porque nunca recibimos la respuesta que queremos, pero porque no sabemos pedir. Si algo la Biblia nos enseña es que Dios es espíritu, y que aquellos que le busquen tiene que ser en espíritu y en verdad. Aquí no necesitamos una imagen para postrarnos, para pedirle, porque hemos aprendido que Dios lo que no quiere es precisamente que nos postremos ante imágenes, sino que lo busquemos a Él. Y Dios está en cualquier lugar a donde usted vaya, y Dios le va a responder en cualquier necesidad que usted tenga. Usted no necesita que el pastor ore por usted o que un hermano ore por usted. Usted necesita orar a Dios para que Dios le responda. Dios le va a responder, porque tan facilidad tiene uno de tener la comunión con Dios como la puede tener usted. Lo único que Dios necesita es que uno sea sincero de corazón. Ezequías aquí oró y lloró delante de Dios. Y es difícil encontrar datos así, que un rey llore, porque pues como mexicanos tal vez nunca hemos visto el quebrantamiento de un presidente. Antes bien los vemos soberbios, arrogantes, altivos, pero no vemos que haya habido alguien que se haya quebrantado y que haya llorado por las situaciones aún de nuestro mismo pueblo. Escuchaba esta semana que el presidente había ido a un lugar donde le reclamaron los 60,000 muertos que van, y antes bien de ser humilde, pues se jactaba, le daba risa. Nos es difícil ver
situaciones en las que podamos ver la sensibilidad de una persona importante. Pero aquí Ezequías, él comprendía que delante de Dios, él no era nadie, él no era nada. Y así como él podía morir, cualquier persona podía morir. Porque la muerte no es nada más para los pobres, ni para los necesitados, es para todos. Todos tarde o temprano hemos de morir. Y Ezequías lo que hizo fue que lloró y le dijo a Dios: perdóname, acuérdate de todo lo que he hecho, acuérdate de que he andado en tus caminos, perdóname, Señor, ayúdame. Y la maravillosa respuesta fue que Dios le dijo: no vas a morir, Ezequías, ya vi tu lamento, ya vi tu llanto, ya vi tu dolor, te voy a dar 15 años más, vas a vivirlos, Ezequías. No, hombre, ¿cómo creen que se haya sentido? Muy contento, agradecido con Dios. Sin embargo, la primera lectura que hicimos dice que a pesar de que Ezequías recibió una gran bendición de Dios, su corazón se ensoberbeció, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Como llega a pasar con muchas personas, nos llega a pasar que Dios hace con nosotros un milagro, nos da bendiciones, nos ayuda en nuestros momentos más difíciles, y sin embargo, después de que nos ha ayudado, ya nos olvidamos de ello. Hay una parte en uno de los evangelios que te invito a que lo leamos, Evangelio según San Lucas. Quiero que no se te olviden los detalles que hemos estado ahorita viendo. Lucas, capítulo 10. Lucas 17 del versículo 11 al 19. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un comportamiento muy común en los humanos, que después de que hemos recibido un bien, se nos olvida. En el caminar de la vida se nos olvida lo que han hecho por nosotros, y ni siquiera vivimos con una actitud de agradecimiento. Era tal lo que le había pasado al rey Ezequías. Dios lo había sanado, había permitido que no muriera, sino que le dio 15 años más de vida. Aquí estos leprosos dice que mientras iban caminando, la lepra iba desapareciendo de ellos. Era una señal para su vida de que estaban siendo sanados. ¿Qué señal Dios le dio a Ezequías de que iba a ser sanado? Los grados. Casi no se puede ocultar. A ver, alguien levántese y por favor díganme, ¿qué señal Dios le dio a Ezequías? La sombra del reloj.
No es una señal muy común ni cualquier cosa, porque le dijo a través del profeta: ¿qué señal quieres? ¿Que la sombra del sol decline, avance 10 grados o que decline hacia atrás? Tal vez no entendamos muy bien, pero anteriormente no era como tú y yo que traemos un reloj. El tiempo se medía por algunos medios que tenían para calcular la hora del día. En este caso había como un tipo de escalinatas en las que a través del día se iba figurando la hora que tenía el día, si eran las 11, las 12 o la 1, ¿sí? Eran las escalinatas las que iban teniendo una sombra, y de esa manera sabía. El rey sabía que era fácil que hubiera la sombra en las escalinatas y saber el tiempo, pero lo difícil era que la sombra fuera hacia atrás. Dice que eran 10 grados según lo que la sombra iba a declinar. Algunos textos hablan de que eran 10 horas las que iba a retroceder la sombra. No era cualquier cosa. Que el día decline 10 horas no es muy normal. Simplemente un eclipse son segundos o minutos en los que el sol la luna le hace sombra al sol y declina el día. Pero que haya un retroceder de varias horas no era algo muy común. Sin embargo, Dios le dijo a Ezequías: te voy a dar una señal, y esa señal va a ser que el reloj o la sombra va a declinar 10 grados. Pregúntate por qué Dios le dio a Ezequías esa señal. Porque hay muchos que piden señales y que hoy en día hasta retan a Dios: a ver, si tú eres Dios, dame una señal que, no sé, muchísimas cosas se les pueden ocurrir. Dame una señal. Y Dios no les responde. ¿Por qué? Hay una gran diferencia. Ezequías hacía lo correcto delante de Dios, era un hombre íntegro delante de Dios. Que después se haya ensoberbecido es otra cosa, pero él era un hombre íntegro, que le pudo decir a Dios: acuérdate que yo camino bien, acuérdate que yo hago tu voluntad, Señor. Y el Señor sabía quién era Ezequías, por eso le dijo: te voy a dar una señal. Y le dio Dios esa señal. ¿Cómo estamos nosotros? Tal vez tenemos necesidades, problemas, y queremos que Dios nos ayude. Pero ¿cómo estamos en nuestra vida? A veces nuestras vidas son un desorden, y Dios lo que quiere es que nos ordenemos. Si queremos recibir respuesta de Dios, ordena tu vida para que Dios te responda. Porque Dios no responde a caprichos de los hombres, sino Dios busca que el hombre haga de acuerdo a su voluntad. Y Él dice que un corazón que se quebranta y que se humilla, Dios no lo va a despreciar. Por eso es que vemos que Dios no despreció la oración de Ezequías. Y no es cosa fácil. Aquellos que les gusta un poquito la historia pueden indagar un poco sobre estos fenómenos en el tiempo, y aparece que en los tiempos ha habido ciertos retrasos en nuestro sistema solar. Ha habido eclipses, ha habido fenómenos. Hay otro fenómeno que también habla la Biblia, en el que un hombre que se llamaba Josué, estando en plena guerra, ¿sabes qué fue lo que dijo? Detente, sol. Y el sol se detuvo. Él pudo seguir durante todo un buen largo del día una batalla, y el sol se detuvo. Y tú lo puedes ver, está en la Biblia, está en el libro de Josué, así como este dato de Ezequías, y datos que podemos corroborar así también entre los fenómenos astrológicos, que ha habido esto, así como ha habido eclipses. Deje eso ya así, hermano, para que no se distraigan. Está también uno de los datos que habla el Nuevo Testamento. Cuando Jesús murió, dice que el cielo se oscureció, que hubo un gran terremoto,
En la misma historia nos dice que en el año en el que Cristo murió hubo también este fenómeno. La Biblia no es un libro de cuentos, es un libro de evidencias. Para aquellos que creen, para aquellos que tienen la disposición de encontrar y conocer y buscar de Dios, que más que cuestionarlo, nos disponemos a saber, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú, Señor, quieres? Dios tenía un propósito en este rey Ezequías. El problema es que su corazón posteriormente se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, se olvidó de lo que Dios había hecho por él. Yo me pregunto, ¿por qué el corazón del hombre se ensoberbece? ¿Será porque su necesidad ya dejó de tener una necesidad y ya ahora ya no necesita a Dios? Como habemos muchos, mientras tenemos necesidad, sí, le lloramos, le clamamos, le pedimos, le suplicamos, ya que Dios nos hace el favorcito, ya nos olvidamos y ya ni siquiera le pedimos. Ya no necesitamos darle gracias ni pedirle, porque yo solo puedo, yo lo puedo hacer. El libro de Romanos, capítulo 1, Romanos 1, el versículo 21. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas veces llegamos a escuchar de gente que dice, gracias a Dios? No, hombre, gracias a mí, porque yo lo he hecho, porque ha sido gracias a mi esfuerzo, porque yo lo he hecho con mis fuerzas, con mi capacidad, con mi trabajo. Yo lo he hecho, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar gracias? Yo no le debo nada a Dios. Y se ensoberbece el corazón del hombre. Piensan que es exagerado el que uno constantemente esté diciéndole a Dios, gracias por el pan, Señor, gracias por la lluvia, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias porque me diste 50 varos para la gasolina, gracias, Señor, por lo que me has ayudado. Hay quienes piensan que eso es exagerado, el estarle dando gracias a Dios, y como creen que no hay que darle gracias a Dios por todo, siendo que la Biblia dice que seamos agradecidos a Dios ¿en qué? En todo. En todo. Ya no le dan gracias. Y entonces comienzan a ensoberberse, a llenarse de soberbia en su corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se ensoberbecen en su corazón y ya no creen que tienen que estarle dando gracias a Dios. El rey Ezequías le pasó lo mismo. Él había sido un muy buen rey, pero en un momento fue probado para ver cuál era su actitud ante lo que Dios estaba obrando en su vida. Iba a morir, el Señor le da vida, 15 años más de vida, pero después él cree que no hay que darle gracias a Dios por la vida, y se ensoberbece su corazón. Y esto le es contado en la Biblia como un pecado de arrogancia, un pecado de soberbia. Entre los cristianos a veces pensamos que así debe de ser. Aquí en esta iglesia ha pasado mucha gente que conocían, trayendo problemas, han conocido del Señor, Dios los ha bendecido y ya después se olvidan.
No por qué darle gracias a Dios ya que les comienza a ir bien, que comienzan a tener prosperidad, que comienza a ver en sus vidas un progreso. Ya no creen que es necesario decirle a Dios gracias, sino que eso lo han logrado porque ellos son muy capaces, porque ellos son Juan Camaney, ellos todo lo han logrado por su gran esfuerzo que han hecho, y están muy equivocados. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios, todo viene de lo alto. Hubo un rey que se llamaba Nabucodonosor, al cual Dios lo había puesto como el gobernante en su tiempo. Era aquel que tenía dominio sobre imperios y naciones y reinos. Dios le había dado dominio sobre pueblos, y en un momento su corazón se ensoberbeció y dijo: todo esto lo he logrado porque yo soy muy capaz. Todo esto se ha hecho por mi inteligencia, por mi gran trabajo. Dice la Biblia que habiendo terminado esto, se volvió como un animal. Una persona que fue sacada del reino porque perdió totalmente la razón y el conocimiento, y se volvió tal como un animal. Estuvo comiendo hierbas como los bueyes, hasta que pasó el tiempo del juicio que Dios le había dado, en el que él iba a reconocer que todo esto provenía de parte de Dios. Tal vez algunos nos volvemos así como los animales cuando dejamos de reconocer las bendiciones y las misericordias de Dios en nuestra vida. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Amén. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. No sé si el año pasado, pero hace unos días, hubo una noticia que fue muy sonada por los medios de un jugador de fútbol, no voy a decir de qué equipo porque no queremos meternos en polémicas, el cual fue balaceado en un antro, le dieron un balazo en la cabeza. Este jugador, antes de haber recibido este incidente, se decía que era muy soberbio, que era muy orgulloso, que gente que se quería acercar a él para pedirle un autógrafo era despreciada, los menospreciaba, y mucho menos querer comentar con él cualquier cosa no aceptaba, era muy soberbio en su corazón. Pero después de que le pasó esta situación, que le dieron un balazo y que gracias a Dios no murió, cambió su actitud. Comenzó a ser muy amable con la gente, a buscar de parte de las personas su ayuda, y se hizo aún un juego de fútbol en el Estadio Azteca en su honor, para recaudar medios para que pudiera él solventar todos los gastos que había tenido. Sin embargo, antes de que todo esto sucediera, él era muy soberbio. Él era muy orgulloso, muy altivo. Antes de la soberbia
o antes del quebrantamiento, dice la Biblia, es la soberbia del hombre. Esta situación es muy peligrosa. Debemos de, ante todo, dice la Biblia, que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Que no seas soberbio, que no seas orgulloso, que no seas altivo, sino antes bien que haya en tu corazón una actitud de agradecimiento, porque la soberbia a nada bueno te va a llevar. Vas a tener muchos problemas por una actitud altiva. Tal vez haya quienes en su corazón hayan tenido esa actitud para con Dios, de que se hayan olvidado de ser agradecidos con Él, porque a lo mejor están viviendo situaciones difíciles y han dicho, ¿por qué he de agradecerle a Dios si la situación que estoy viviendo no es lo que yo quiero? Y han estado peleando y luchando con Dios durante mucho tiempo. Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios lo que quiere es hacer lo bueno en nuestras vidas, pero para ello necesitamos tener una actitud dócil, una actitud humilde, como en su momento la tuvo el rey Ezequías. Yo te invito, hermano, si hasta estos días tú has sido orgulloso y aún has creído que, ¿por qué has de darle gracias a Dios viviendo situaciones como las que estás viviendo? ¿Qué le vas a agradecer a Dios? Yo te invito a que realmente restablezcas tu relación con Dios. Dios quiere bendecirte y no quiere darte señales como la que le dio Ezequías con el sol, o la señal que le dio a Josué también con el sol. La señal que el Señor nos ha dado es la señal de que el Hijo del Hombre iba a morir, iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Esta señal el Señor nos ha dejado para todo aquel que en Él crea. Yo no sé cómo esté tu situación, pero yo quiero invitarte a que si estás siendo orgulloso, estás siendo soberbio, estás siendo altivo, hoy es el día de que nos pongamos a cuentas con el Señor. Ahí mismo en Proverbios, Proverbios 6. Versículos del 16 al 19. Amén. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. La semana pasada se dio entre las acciones de gracias una palabra que viene también en Crónicas, que dice: si este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y orare, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Por favor, los niños, ahorita que no nos distraigan, quisiéramos pedirles que algún hermano se hiciera cargo de que los niños no distrajeran ahorita a los papás.
Fueron 2 veces en las que esta palabra se fue dada a la iglesia. Una fue en las acciones de gracias y posteriormente una hermana que su esposo está en la cárcel se acercó para darme esta palabra y decirme: el Señor nos ha dicho que nos ha dado esta palabra para que la compartamos con ustedes. La palabra de Dios no es para tenerse en poca cosa, ni las profecías. Yo soy uno de los que digo que si Dios está hablando, realmente más vale hacer caso y no pasar por alto lo que Dios está mostrando a su iglesia. Dios sabe cuál es nuestra condición. Tal vez no hay fornicarios, tal vez no hay adúlteros, pero no radica el pecado solamente en cosas carnales, sino también en nuestro corazón. Si en nuestro corazón somos orgullosos, si en nuestro corazón somos soberbios, es un pecado, el cual Dios está viendo que a lo mejor en nuestro corazón somos poco agradecidos, que no correspondemos de acuerdo al favor que Dios nos ha estado haciendo, como en el caso de Ezequías. Dios lo había sanado, le había dado vida, y sin embargo no correspondía de acuerdo al favor que Dios le había dado, que había hecho con él. ¿Cómo nosotros correspondemos a lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Somos malagradecidos? ¿Sentimos que porque hemos de estarle dando gracias por todo? ¿Estamos siendo orgullosos? ¿Estamos siendo soberbios? ¿Cómo está tu corazón? Por eso dice esta palabra también en Crónicas, que te voy a invitar a que la leamos. Por último, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos que Dios escuche nuestra oración. Tal vez lo primero que tenemos que hacer es escucharlo a Él. Y si lo que Dios nos dice es que nos arrepintamos de nuestros caminos, que nos humillemos, que le pidamos perdón para que Dios nos bendiga, debiéramos realmente de considerarlo. Yo te quiero invitar, tú sabes cómo estás. Tú sabes cómo has sido con Dios. A lo mejor esta mañana has escuchado acerca de la soberbia y dices: yo he sido soberbio, yo he sido con Dios malagradecido, yo no he correspondido como Dios ha bendecido mi vida, yo estoy en pecado. Y yo quiero pedirle en esta mañana que me perdone. Si estás en esa condición, te invito a que te pongas de pie. Este pueblo que pronuncia mi nombre, porque tú y yo pronunciamos el nombre de Dios y nos decimos cristianos, pero a veces andamos mal. Y si tú has sentido que tus oraciones no son contestadas, son por algo. Realmente no se trata de forzar a nadie.
Si tú no lo haces de corazón, tal vez no es tu tiempo, tal vez no lo estás creyendo ahorita. Y pedimos a Dios porque llegue este momento realmente en el que dispongas y digas, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero hacer las paces con Dios, yo quiero que Él responda a mi oración. Porque dice, oramos y no recibimos, es porque no sabemos orar. Porque lo que Dios primeramente pide es que nos humillemos, que reconozcamos que es necesario, como el rey Ezequías, llorar y clamar y decirle, Dios, perdóname. Tal vez hasta el día de hoy ni siquiera tenemos considerados cuántos años de vida vamos a tener. Pero si en este día escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ábrelo, porque lo que Dios quiere es bendecirte. No solamente Dios quiere detener el sol, Él ha detenido el tiempo hoy para ti. Porque esa señal que el Señor te da es el sacrificio de tu Hijo Jesucristo hoy. Hoy es esa señal que el Señor nos da. Jesús murió ayer, hoy y siempre. Está latente ese milagro para aquellos que creen. Dios no solamente quiere sanarte en tu muerte, tu enfermedad, Él quiere hacer muchos milagros en tu vida. Pero tenemos que creerlo, clamar a Dios. Si este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y orare, yo oiré ¿desde dónde? De los cielos. Desde los cielos, y perdonaré sus pecados. Yo te invito a que si quieres postrarte esta mañana, vamos a postrarnos, vamos a